Este video lo hacemos como parte de la materia de mecanismos para la unidad número 12. En este trabajo consistió en realizar la simulación de algunos mecanismos de 4 barras en SolidWorks, así como hacer su análisis para calcular velocidades, aceleraciones, centros de rotación, entre otras cosas. Primeramente, queremos comentar que nuestro equipo está conformado por Blanca Cecilia Castillo Arguijo y su servidor, Joel García. Vamos a continuación a explicarles los mecanismos que realizamos en Solid, así como algunos de los cálculos más representativos. Primeramente vamos a mencionar que se nos pidió que simuláramos tres mecanismos y cada uno de estos mecanismos debería ser ya sea del tipo de doble manivela, manivela balancín, doble balancín o podría ser también paralelogramo articulado. Para el caso de la realización de estos mecanismos, nosotros nos basamos en la elaboración de un eslabón como modelo en SolidWorks. Este eslabón nosotros lo que hicimos fue replicarlo en todos los mecanismos que hicimos, de manera que simplemente cambiábamos la medida del tamaño y los acomodábamos para que se formara el mecanismo deseado. Este mecanismo que se le conoce como doble balancín. Para este caso no calculamos sus velocidades y aceleraciones porque en SolidWorks para poder hacer estos cálculos se debe de añadir un motor rotatorio, es decir que gira 360 grados. Sin embargo, en este mecanismo la característica nos dice que solamente se puede mover oscilatoriamente a los lados y tiene pues cierto grado de restricción. Por lo tanto, este mecanismo solamente lo hicimos para observar su funcionamiento y porque decidimos hacer los 4 mecanismos posibles. Aquí se puede ver cómo está funcionando. Esta es una vista 3D. Si lo ponemos desde el plano alzado, se puede ver su mecanismo, cómo se mueve en 2 dimensiones. Este es un ensamble de 3 eslabones, bueno, en realidad son 4 eslabones, pero nosotros decidimos representar la bancada con estos dos soportes. Estos dos soportes también fueron diseñados en SolidWorks. Entonces este sería el mecanismo de doble balancín. El siguiente mecanismo que nosotros realizamos fue el mecanismo de manivela balancín, el cual se los vamos a mostrar a continuación. Este es el mecanismo de manivela balancín. Este mecanismo tiene la característica de que uno de los eslabones, el eslabón que está conectado directamente a la bancada, puede rotar en 360 grados, mientras que el otro eslabón solamente puede moverse como balancín. Para poder a nosotros definir las medidas de los eslabones, lo que utilizamos fue el criterio de Grashof, el cual nos dice cuáles son las relaciones que deben de cumplir las medidas para poder elaborar el mecanismo. En este caso, las medidas que nosotros le dimos a los eslabones fue para el eslabón superior de 20 centímetros, 14 centímetros, 5 centímetros y la bancada mide 16 centímetros. Con estas medidas corroboramos que se cumplía el criterio de Grashof. Las identificaciones de los eslabones es sencilla. Esta es la manivela, ya que es la que recibe todo el movimiento del motor y además pues se puede mover en 360 grados. Esta es una biela y este es un balancín porque solamente se mueve hacia los lados y pues tiene ciertas restricciones de movimiento. Las inversiones cinemáticas, pues si se quisieran calcular se tendrían que modificar los elementos de la bancada
hacia estos otros extremos de los eslabones, y probablemente se generarían otro tipo de mecanismos que pudieran cumplir o no con el criterio de Grashof. Para el cálculo de los centros de rotación instantáneos, bueno, pues según el criterio de la fórmula que se aplica, nos dice que se tienen un total de 6 centros de rotación para este mecanismo. 4 de ellos son obvios, que son los puntos o las revolutas, y los otros 2 se obtienen amplificando las líneas que unen los eslabones para formar los otros 2 centros de rotación. Para el cálculo de velocidades angulares y lineales, y así como las aceleraciones, los problemas generalmente siempre nos dan datos. Entonces nosotros lo que hicimos fue plantear una velocidad inicial para estos mecanismos y de ahí realizar algo que se llama un estudio de movimiento. Un estudio de movimiento consiste en utilizar en SolidWorks lo que se llama como motores rotatorios, los cuales pueden ser giratorios o lineales. Para este caso nosotros usamos un motor rotatorio, ya que deseábamos que todo el eslabón de la manivela tuviera el movimiento de los 360 grados. Después de que configuramos el motor, lo que se hace es ponerle una velocidad inicial o la velocidad a la que se desea que el motor gire. Para este mecanismo se utilizó una velocidad de 8 radianes por segundo, y también pues para hacer los cálculos se debe plantear un ángulo de inicio. Este ángulo quiere decir que se van a calcular las velocidades y aceleraciones justo en ese momento en el que el mecanismo está girando. Las velocidades, por ejemplo, la velocidad de este eslabón es sencilla de calcular porque es la que depende directamente del motor. Sin embargo, para calcular las velocidades y aceleraciones de los eslabones 3 y 4, que viene siendo la biela y el balancín, se debe de aplicar algún método específico. Hay varios métodos, algunos métodos son los vectoriales y otros son los gráficos. Nosotros lo que hicimos fue utilizar el método gráfico, el cual consiste en obtener un polígono de velocidades en base a una velocidad conocida y en base a las dos velocidades de los eslabones, que a la vez son tangenciales al eslabón. Entonces, aplicando este teorema, se llega a la conclusión, por ejemplo, de que si tenemos la velocidad de 8 radianes sobre segundo y tuviéramos un ángulo de 55 grados, podríamos obtener una velocidad para el eslabón 2 de 0.771 radianes y para el eslabón 4 de 3.1978 radianes. Esto se puede apreciar mejor cuando se realiza la simulación. El motor pues hace el movimiento, y si nosotros, por ejemplo, que deseamos obtener algún resultado de lo que se analizó, lo que se hace es ir a la sección de resultados y trazados, y aquí se puede seleccionar la categoría. Por ejemplo, nosotros utilizamos la categoría de velocidad y aceleración, y esto nos permite seleccionar una magnitud. Por ejemplo, si queremos conocer la velocidad lineal, seleccionamos que queremos conocer la magnitud y elegimos el eslabón. En este caso pues puede ser este eslabón, el eslabón 3, y cuando nosotros le palomeamos lo que nos hace es obtener la gráfica de la velocidad. La gráfica, por ejemplo, nos la da en centímetros sobre segundos, y aquí lo que se hace es que nos analiza todo el ciclo completo. Por lo tanto, para cada grado o cada valor angular pues va a tener obviamente una velocidad diferente. Justamente para los 55 grados que planteaba el problema al inicio, pues debe de concordar con la gráfica. Bueno, y pues también se pueden obtener en este tipo de cálculo las aceleraciones. Para obtener las aceleraciones pues se sigue el mismo procedimiento. Se debe de seleccionar la categoría correspondiente a lo que se quiere analizar, que en este caso, por ejemplo, podría ser una aceleración angular o una aceleración lineal. Si seleccionáramos la aceleración lineal, pues aquí lo interesante es que podemos obtener tanto la normal, la tangencial, así como la magnitud.
lo cual es muy útil cuando se requiere hacer algún cálculo, y pues también debe de concordar con los cálculos presentados. Aquí por ejemplo tenemos una gráfica de la aceleración del eslabón 4, y pues también puede ser muy útil para llegar a comparar entre sí gráficos. Entonces pues esto fue lo que hicimos, todos los cálculos así ya directamente explicados, cada uno de ellos se presentan en el documento. El documento, nosotros lo que hicimos fue tomar en cuenta varios aspectos importantes, desde la identificación de los eslabones hasta el cálculo de las aceleraciones y velocidades. Tratamos de incluir los mayores detalles posibles para que quedara claro. A continuación mi compañera Blanquita les va a explicar otros de los mecanismos que realizamos. Bueno, yo les voy a explicar del mecanismo de doble manivela, primeramente. Como podremos observar, este mecanismo igual va a constar de 4 eslabones. Está constituido por lo que viene siendo la bancada, la manivela, la biela y otra manivela. Este mecanismo, aquí lo podemos observar pues en 2D igualmente, y pues su movimiento al igual es aquí se va a presentar. Ahí. Las medidas de este mecanismo vendrán siendo de la manivela de 26 centímetros, de la biela viene siendo de 32 centímetros y de la otra manivela de 30 centímetros. Y pues la bancada vendría siendo 16 centímetros. Como ya había mencionado mi compañero, pues no pusimos la bancada como en sí, quisimos ponerlo de otra forma para que pues se pudiera apreciar mejor. Este mecanismo consta de 4 revolutas y su punto de interés sería en la segunda manivela. Además, consta de un grado de libertad, al igual que los demás mecanismos, y aplicando el teorema de Grashof, nos podemos dar cuenta que consta de 687.54 grados sobre segundo. Este mecanismo sí cumple con ese teorema, y pues se puede decir que las barras no son iguales, lo que viene siendo las dos manivelas no son iguales, son diferentes. Es por eso que pues se dice esto. Y la barra menor, la que sería la barra que se encuentra en la parte de arriba, esa sí vendría siendo una barra fija. Entonces es por eso que es un doble manivela. Teniendo en cuenta los cálculos de los centros instantáneos de rotación, nos daría un resultado de 6 centros instantáneos de rotación. Además de que aplicando el cálculo ya pues de las velocidades angulares y lineales, bueno, le aplicamos una velocidad de 12 radianes sobre segundo, y esto nos daría igual a lo que había mencionado antes, que son los 687.54 grados sobre segundo. Aquí también analizamos los métodos gráficos en este mecanismo para poder pues observar mejor cada las medidas y cómo es que quedaba. Bueno, lo primero que vamos a hacer para iniciar con la simulación en Solid es que tenemos que seleccionar pues el motor rotatorio, que se va a encargar de girar el mecanismo en círculos. Entonces, una vez que hicimos esto,
De acuerdo, tenemos Solid, bueno, para aplicar la simulación se podría decir, tenemos que activar lo que viene siendo SolidWorks Motion. Es, esto es fundamental de aplicarlo antes de iniciar con los cálculos. Y pues por ejemplo aquí en lo que viene siendo en los cálculos vamos a seleccionar en la parte de la velocidad y nosotros le vamos a poner que va a ser igual a 12 radianes sobre segundo. Entonces Solid nos lo va a convertir a revoluciones por minuto, pero pues técnicamente vendría siendo lo mismo. Nosotros podemos poner pues el tiempo que queramos en la parte para poder analizar este mecanismo, pero es suficiente con que el mecanismo dé una vuelta completa y ya con eso podríamos analizar pues la velocidad de la aceleración. Para ver los resultados, primero para ver los resultados, entonces tenemos que seleccionar en calcular para analizar todos los puntos. Después en resultados y seleccionamos lo que vamos a analizar, donde dice, por ejemplo, ahorita vamos a analizar la velocidad de la aceleración, y pues nos va a dar la opción de velocidad lineal y angular, entonces pues podemos escoger la que queramos analizar primeramente. La velocidad lineal va a ser igual a centímetros sobre segundos y la angular es igual a radianes. Entonces, una vez ya seleccionado esto, seleccionamos el eslabón que queremos analizar y nos va a dar la gráfica. Uh-huh. Entonces, como podrán ver, pues nos da en centímetros sobre segundo. Otra cosa importante es que, por ejemplo, si queremos analizar todas las gráficas o ver el comportamiento de todas las gráficas juntas, esto se puede hacer aquí mismo. Solamente tenemos que volver a seleccionar, hacer los mismos pasos de antes, volver a seleccionar la velocidad, y si queremos ahora analizar la velocidad angular, pues la seleccionamos y ponemos en magnitud, que sería analizar todo el mecanismo completo. Y abajo hay una función que dice en agregar existente. Entonces ahí vamos a seleccionar la gráfica que nosotros ya habíamos realizado anteriormente y le damos en listo. Entonces eso nos va a dar ya las dos gráficas, como quien dice, en una sola. También podemos ver que la aceleración, en la aceleración hay más componentes que se pueden analizar, pero pues nosotros nada más escogimos los que nos tienen los problemas. Bueno, este es el cuarto mecanismo, que es el paralelogramo articulado. Este igual consta de 4 eslabones y pues consta de la bancada, de una bancada, de una biela y de dos manivelas. Aquí podemos observar que este mecanismo tiene dos eslabones iguales y otros dos iguales. Bueno, el otro mecanismo igual sería el de arriba y el de abajo, y las medidas serían de 10 centímetros
16 centímetros, de 10 centímetros y 16 centímetros. Uh-huh. Bueno, aquí podemos igual identificar que consta igual de 4 revolutas y que el punto de interés igual se encuentra en la manivela. Igual consta de un grado de libertad y el teorema de Grashof nos indica que sí cumple con este criterio, además de que este mecanismo tiene dos pares de barras opuestas iguales. Es decir, que como ya les había mencionado antes, pues que tienen dos pares iguales y otros dos pares iguales. Y además tienen el mismo sentido de giro. Es por eso que es doble manivela y pues es de tipo paralelogramo articulado. Analizando los centros instantáneos de rotación, nos da igual que es de 6 de estos, y también aquí analizamos lo que viene siendo el método gráfico. Y nos va a dar que tiene un ángulo de 360 grados sobre segundo. Este mecanismo eh, es muy interesante ya que pues su movimiento es muy diferente a los otros, ya que pues tiene dos pares de eslabones iguales. Bueno, iniciando con la simulación, pues se hace prácticamente que en los demás mecanismos, como ya les habíamos mencionado, primeramente pues tenemos que comenzar pues el estudio de movimiento, checar que tengamos el motor rotatorio y pues ya para poder empezar a calcular, a seleccionar pues lo que viene siendo igual a velocidad, ya sea lineal o angular, darle el tiempo que queramos pues ver el movimiento del mecanismo para poder calcular este mecanismo, y pues es importante que se dé una vuelta completa. Bueno, entonces, como pudieron ver, los cuatro mecanismos son muy parecidos en el sentido de que para diseñarlos en Solid, pues se sigue el mismo procedimiento, lo único que varió fueron las dimensiones, tanto las dimensiones como las velocidades con las que se hicieron los cálculos, pues son así como que definidas por el diseñador, y las velocidades pues va a depender la aplicación que se le quiera dar a uno de estos mecanismos. También como conclusión pues notamos de que las herramientas con las que cuenta SolidWorks son muy útiles porque pues nos ayudan a analizar completamente todo el movimiento del mecanismo, cosa que por ejemplo hacerlo manual sería muy difícil, ya que tendríamos que hacer muchos polígonos de velocidades para cada tipo de ángulo y para cada aceleración. Entonces este tipo de programas nos ayudan a facilitar mucho este tipo de trabajo, y sobre todo a poder visualizar de una mejor manera cómo se comportan todos los mecanismos que vimos en la unidad, así como los cálculos correspondientes. Bueno, algo que me pareció muy interesante a mí es que antes no había utilizado tanto los métodos gráficos para analizar un mecanismo, y es algo que aprendí nuevo y que me pareció muy interesante, ya que esto creo que nos va a poder ayudar en un futuro en otras materias o ya cuando pues tengamos nuestro propio trabajo. Algo que se me olvidó mencionar también en el último mecanismo es que el comportamiento en las gráficas de aceleración y de velocidades eran muy diferentes, casi no variaban, y pues eso también es como que tú te llama la atención poder observar cómo es que sí varían los diferentes tipos de mecanismos y pues sí tienen diferentes pues velocidades, diferentes comportamientos. Bueno, pues por nuestra parte esto sería todo. Ya en el documento detallamos más cada tipo de gráfica y también todos los cálculos, así como nuestras respectivas conclusiones. Bueno, pues esto sería todo.